oración, de reflexión de la palabra sea de bendición para usted. Y hoy vamos a hablar sobre la vida, y ese es el título que le he puesto a esta reflexión de la palabra. Hablemos de la vida. Pero antes que nada quisiera pedirle que me pueda acompañar a orar para darle gracias a Dios por esta vida que Él nos da. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder vivir. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de elevar, Señor, nuestra voz ante ti, de acercarnos en oración, Señor, sabiendo que lo hacemos en este acto de intimidad, sabiendo de que tú nos escuchas, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida, que a veces abrimos los ojos y se nos olvida agradecerte, Señor, pero queremos darte gracias en este momento. Bendice la vida de mis hermanos que se encuentran en casa y que tu palabra, Señor, pueda hablarnos hoy. Háblanos, Señor, habla nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien, como ustedes saben, vamos a seguir, ya terminando con los principios prácticos de nuestra Iglesia de Dios. Y hoy justo estamos en la última sección del 7º principio práctico. Y esta sección es la de proteger la integridad de la vida. Yo sé que si en este momento yo pudiera preguntarle a cada uno de ustedes que me escuchan, ¿qué es la vida? Sin duda cada uno de ustedes pudiera darme una respuesta similar o quizás diferente a la de otro, porque cada uno opina sobre qué es la vida dependiendo de las circunstancias que ha vivido, dependiendo de aquellos anteojos que tal vez tuvieron que ponerse desde niños y con los que fueron construyendo esta perspectiva de la vida que ustedes tienen. Y sin duda tal vez pudiéramos coincidir o no en nuestra perspectiva de qué es la vida. Y si nos pusiéramos a pensar en un momento, un antes y un después, desde que decidimos aceptar en nuestros corazones a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como aquel que dirige nuestra vida y del cual hemos adoptado valores para vivir. Si pudiéramos marcar este antes y después, seguramente también pudiéramos decirlo desde una perspectiva distinta, que es la vida. Porque cuando conocemos a Dios, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. Y quizás lo que antes pensábamos que era la vida, con Cristo lo vemos de una manera distinta, porque Él nos transforma, Él transforma absolutamente todo en nuestras vidas, con su amor y con su gracia. Y hay una enseñanza muy hermosa que nosotros podemos aprender, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 9. Lo que también conocemos popularmente como el Padre Nuestro. Y esta es una oración que Jesús hizo presentándole a sus discípulos como un modelo que ellos podían seguir para orar, pero no como algo que debían de repetir sin pensarlo, sino simplemente repetirlo, sino como un modelo, como algo que iba a tener los principios básicos para poder dirigir estas oraciones, pero no solo los principios básicos para dirigirse a Dios, sino también, incluso en esta oración del Padre Nuestro, podemos ver principios que conducen la vida. Y yo quisiera enfocarme principalmente en lo que dice el versículo 9, Mateo 6:9, y la palabra del Señor dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero de este texto quiero enfocarme solamente en una palabra. Y de esta palabra quisiera que pudiéramos reflexionar acerca de este tema de la vida. Y vemos nosotros que cuando la palabra del Señor en la Reina Valera, quienes están leyendo esta versión ahora, dice: y vosotros oraréis. Oraréis es la palabra que usan para traducirlo. Pero cuando nosotros vamos al idioma original nos encontramos que la traducción más acertada es: estén orando. Cuando hablamos de oraréis lo vemos como algo futuro, pero en ese momento Jesús les está diciendo: estén orando, como algo que tenían que hacer desde ya, que tenían que poner en práctica desde ya.
y es algo que nosotros también debemos de tomarlo en este tiempo como algo presente, como algo que tenemos que hacer ahora, que tenemos que poner en práctica ahora en nuestra vida. Y cuando vemos nosotros esta palabra oraréis, es una palabra que puede dividirse en 3 partes y que lingüísticamente es analizada, pero no me meteré a toda esa cuestión, sino simplemente a decirles cuáles son esas enseñanzas que podemos nosotros sacar, que podemos nosotros aprender de este análisis de esta palabra oraréis, como lo dice el Evangelio de Mateo. Y vemos que esta palabra nos habla acerca de 3 aspectos, de la oración, de la gracia y de la vida. Y voy a hablar de la oración porque este es un tema fundamental para poder hablar de la vida también, que está también muy enlazado con el tema de la gracia. Y al estudiar nosotros esta palabra oraréis o estén orando en tiempo presente, vemos que en primer lugar habla acerca de la identidad y de la intimidad. De la intimidad porque hace referencia a que la oración puede llevarse a cabo en este vínculo de intimidad con nuestro Dios, en este vínculo donde podemos acercarnos y construir intimidad con Él. Vemos que incluso Jesús en algún momento vino y acusó a aquellos que solamente querían ser escuchados por los demás. ¿Y cuál fue el modelo de oración que Jesús presenta? En la intimidad, diríjanse al Padre. Y Jesús presenta este modelo de oración. Y aquí vemos nosotros la intimidad. Una intimidad que empieza a forjarse en ese lugar de oración, en ese lugar de oración que no es un lugar físico en sí, sino que es en el corazón del hombre, en la intimidad del hombre. Es por eso que ahora que ustedes tal vez no están aquí en el templo, no se ven limitados a no orar, porque donde quiera que estén, ustedes pueden hacer en sus corazones un altar delante de Dios para orar ante Él y construir así una intimidad con el Padre. Pero también vemos que esta intimidad nos lleva a la identidad en Dios, a esa identidad que podemos ir construyendo en esta intimidad. Cuando nosotros estamos próximos a Dios, podemos identificarnos con Él. Podemos ir construyendo entonces esta identidad en Él y construyendo un carácter que sea al estilo de Jesucristo, un carácter como el de Dios. Pero vemos también que esta palabra oraréis nos habla acerca de la renovación y la transformación, porque la oración no solamente nos sirve para poder tener esta intimidad con Dios, para poder tener identidad con Él, sino también para poder ser transformados y renovados en su presencia. Y usted no me dejará mentir que cuando nosotros oramos a Dios, no salimos igual de ese momento, no salimos igual de ese lugar que hemos destinado para poder dirigirnos ante Él en oración, porque somos transformados cuando estamos orando. Y también en una tercera parte de esta palabra, estén orando, vemos que hace referencia al objetivo de la oración. Y aquí vemos en una pequeña parte de esta palabra que proviene de una palabra que nosotros hemos escuchado y es la palabra gracia, que en griego sería charis. Vemos que habla de la gracia. Y si yo le preguntara a usted, mi hermano, mi hermana, ¿qué es la gracia? Seguramente me dirían lo siguiente: la gracia es un regalo inmerecido. Y es porque estamos asociados y asociadas con decir esto: la gracia es un regalo inmerecido. Y así es. Pero escuché una vez decir a alguien que muchas veces nosotros tomamos y recibimos este regalo de la gracia como algo inmerecido, pero nos quedamos simplemente con el regalo y no le quitamos la envoltura, no miramos qué es lo que hay adentro. Y el contenido, la esencia de la gracia es la vida misma. Y es por eso que la oración tiene conexión también con la gracia y con la vida. La vida que Dios nos da,
la vida a la cual podemos acceder gracias a Jesucristo, ese regalo divino que Él nos ha dado, ese regalo que podemos nosotros recibir de parte de Él. Y Dios quiere que vivamos una vida con dignidad, una vida con Cristo. Nosotros como cristianos, al recibir esta gracia, recibimos también o asumimos el compromiso de acceder a la vida con Cristo, a una vida donde nos comprometemos a proteger la vida. Y la vida en sus distintas formas, la vida representada en nosotros como personas, en mi prójimo, en la naturaleza, en las plantas, en los animales, la vida en todas sus expresiones, la vida incluso en aquel feto que está dentro de la mujer porque ya es vida. Un cristiano entonces se compromete con la vida cuando acepta este regalo de la gracia, porque la gracia es en sí mismo la vida. Y entonces, como cristianos nosotros asumimos este compromiso con la vida, este compromiso con proteger la integridad de la vida. Y vemos entonces que la oración no se trata simplemente de repetir palabras, no se trata simplemente de decir cosas que he escuchado que otro dice, sino que la oración, más allá de decir simples palabras, significa intimidad, la intimidad con Dios, pero también renovación y transformación. Y asimismo, también vamos nosotros aquí en la oración construyendo esa identidad en Dios que nos permite ver y ser partidarios de esta gracia que Él nos da, de esta gracia que en esencia es la vida que Dios nos ha dado, la vida que también Él nos motiva a proteger. Y entonces vemos como un primer punto que quiero resaltar, que la Biblia nos habla acerca de que Dios es el dador de la vida y que Él también es quien la quita. Vemos que en Génesis, en el capítulo 1, nos habla de la creación y creo que este es un capítulo que nosotros en algún momento hemos leído desde pequeñitos, tal vez no lo hemos hecho como tal en la Biblia, pero nos lo han contado y estamos asociados con lo que el capítulo 1 de Génesis dice. Sin embargo, quiero hacer énfasis en unos versículos porque quiero que mientras yo voy hablando y leyendo lo que aquí dice, usted pueda imaginarse esto. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dijo Dios también, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, bestias, serpientes, animales, y fue así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y en el versículo 28 para finalizar dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y empieza a enlistar lo que ya mencionaba anteriormente. Vemos entonces que este capítulo nos afirma que Dios es creador. Y si nosotros nos ponemos a imaginar lo que en este capítulo dice, hay muchas cosas de las cuales nosotros hemos presenciado como esa creación de Dios.
Y constantemente Dios, a través de lo que Él ha creado, nos está afirmando que Él es el creador y que nosotros estamos en sus manos. También el Salmo 31 en el versículo 14 al 15 dice: Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. El salmista tiene un reconocimiento por Dios como aquel en donde puede descansar porque su vida está en Él, porque Él es quien da y quien quita la vida. Y esta es una afirmación que nosotros como cristianos debemos de tener presente en nuestras vidas. Dios es el creador, pero la palabra también habla de que el hombre viene a constituirse hijo de Dios. Y nosotros como hijos e hijas tenemos el privilegio de ser administradores de lo que Él nos ha dado, de lo que nosotros podemos observar aquí en la tierra. Pero saben, a veces es curioso porque nosotros nos enfocamos tanto en que dice señorear. Y nos imaginamos en el hecho de que hay alguien que está señoreando y hay otro que es subordinado. Y mientras que hay alguien subordinado, entonces nosotros pensamos e imaginamos en esta relación que no es tanto horizontalmente, sino de forma vertical, donde hay alguien superior, alguien que manda y que todo debe ser como Él lo ha dicho. Pero creo que cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta en su carácter y en sus mismas acciones que Él nos motiva a vivir relaciones más horizontales. Nos motiva a poder vivir con esta relacionalidad. Y esto aplica en todo. Si hablamos de la vida, hablamos de todo lo que existe. Aplica en las relaciones con el otro, aplica en las relaciones con mi prójimo, con el mundo que existe. E incluso Dios es tan asombroso que si nosotros nos ponemos a pensar en el mismo acto de Jesucristo, Él rompe con esta idea que teníamos de un Dios que está por allá lejano y viene a encarnarse en Jesucristo y aplicar entonces esta relacionalidad. Él se relaciona con el hombre. En Jesucristo encarna esta figura de cercanía, esta figura de un Dios próximo, de un Dios que está en la historia, de un Dios que está cerca del hombre. Y vemos entonces que este es un Dios creador que nos pide que protejamos la vida que Él ha creado. ¿Y cuál es esta vida? El mundo, la naturaleza. No sé cómo haya sido el mundo unos años atrás cuando yo aún no existía. Pero si me pongo a ver el mundo ahora, y ustedes no me dejarán mentir, hay mucha contaminación en este mundo. Y todo esto es parte también de este proceso industrial donde se crean toneladas de cosas de plástico, de consumismo. Se promueve mucho el adquirir demasiadas cosas y así como adquirimos, también desechamos. Y somos nosotros mismos, los hombres, quienes han hecho que el mundo esté como está ahora. Y tal vez pensemos, yo como cristiano no puedo hacer mayor cosa porque esto es algo que supera mi alcance. Sin embargo, creo que podemos hacerlo desde actos tan pequeñitos como no tirar la basura en la calle, no tirarla en los ríos, no tomar estas actitudes que de una u otra forma afectan este medio del que somos parte, en actos tan pequeñitos como no estar desechando agua de gusto, porque a veces nosotros pensamos, sí, es que los niños de África, ellos tal vez no tienen esos recursos, pero si nos ponemos a pensar no muy lejanamente, aquí en Guatemala quizás hay sectores que no tienen la misma posibilidad, los mismos recursos que nosotros tenemos. Y debemos de aprovecharlos, pero aprovecharlos sabiamente, cuidando nuestro mundo. También creo que algo que es muy popular ahora, y es una iniciativa de los supermercados, es el hecho de no estar dando bolsas plásticas. Y ahora se promueve, bueno, compre su bolsita para reutilizarla, pero también puede suceder, y yo lo he visto en algunos casos, tal vez no sean todos,
que de pronto fueron al supermercado y se les olvidó la bolsa y entonces vienen y adquieren otra. Y se repite esta rutina, al final seguimos consumiendo y consumiendo material que luego va a ser desechado. Quizás, mis hermanos, nosotros no podemos cambiar el mundo en un instante o con una acción, pero podemos hacer la diferencia con cadena de acciones que nosotros pongamos en práctica, que sean característicos de nuestro carácter como cristianos, que se demuestren esos actos tan pequeñitos. Segundo, ¿cuál es esta vida que debemos proteger? La vida de mi prójimo. Y recordemos el gran mandamiento que Jesucristo ha dado. Y tal vez yo siempre que predico lo menciono, pero es que de esto depende todo el mensaje que encontramos nosotros en la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y a tu Dios también con todas tus fuerzas. Dios nos ha llamado entonces a amar y a proteger la vida de nuestro prójimo. Pero quisiera que nosotros podamos ampliar un poco nuestra forma de pensar en la vida en relación a nuestro prójimo. Porque generalmente podemos pensar que protegemos la vida de nuestro prójimo reduciéndolo al hecho de que no matamos a nadie o que no permitimos que mataran a alguien porque lo defendí en alguna ocasión y estoy cumpliendo con la protección de la vida del otro. Pero la vida es más que solo una cuestión física. Puede que no estemos matando con un arma, con un cuchillo, con una escopeta, con lo que se le ocurra, pero muchas veces sí matamos con golpes, sí matamos con palabras, sí matamos con insultos y perjudicamos la vida de nuestro prójimo. Puede que no linchemos a alguien ni participemos de esos actos, pero venimos y quizás humillamos a alguien que no deberíamos estarlo haciendo, porque no es parte de nuestro carácter cristiano. En el Nuevo Testamento nosotros nos vamos a encontrar con dos sustantivos que hablan acerca de la vida. Uno habla de esta vida física, hablando del cuerpo, pero hay otro sustantivo que habla acerca de una vida que es la vida plena. Y cuando nosotros leemos Juan en el capítulo 10, versículo 10, nos encontramos que aquí el escritor está hablando acerca de esta vida plena que es posible en Dios. Cuando dice la palabra que el ladrón viene a hurtar y matar, pero que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Aquí la palabra está hablando de esta plenitud de vida, de esta vida en la cual nosotros podemos tener acceso por medio de su gracia. Esta relación que nosotros vemos que es inseparable entre gracia y vida. Si hemos nosotros de participar entonces en esta vida que Cristo nos da, en esta posibilidad que tenemos de acceder a esta gracia, a esta vida, nosotros debemos también entonces de amar y de proteger la vida de nuestro prójimo. Como cristianos, parte de nuestras convicciones y lo que dice este principio práctico es que debemos de proteger la vida, incluso de los fetos que aún no han nacido. Hoy en día es muy popular hablar del aborto, pero muchos de los mensajes son a favor del aborto. Y este mensaje a favor del aborto también está ligado a cuestiones económicas, de beneficio de aquellos que están en pro del aborto. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos como cristianos y cuáles deben de ser nuestras convicciones? Como cristianos no estamos a favor del aborto. Y puede que haya muchas justificantes para decir lo aceptamos o no lo aceptamos, pero como cristianos nosotros buscamos proteger la vida. Nuestras bases bíblicas y cristianas son a favor de la vida siempre. Y eso es parte de nuestra ética cristiana, eso es parte de la ética de Jesucristo. Y como cristianos seguimos esta ética de Jesucristo, a favor de la vida. Pero también debemos de proteger nuestra vida misma. A veces, mis hermanos, nosotros pudiéramos decir, pero es que yo protejo mi vida, yo no dejo que nadie me haga daño. Pero quizás muchas veces somos nosotros mismos los que dañamos nuestro cuerpo.
al adquirir alimentos que quizás sabemos que no nos hacen bien, que quizás el médico ya nos dijo, por favor hermano, por favor hermana, ya no coma esto, pero seguimos haciéndolo. Y de esta forma atentamos también contra nuestra vida. Al no hacer ejercicio, no estamos protegiendo, no estamos cuidando nuestra vida. Y esto es algo que a mí también me cuesta bastante porque yo siempre batallo con el hecho de hacer ejercicio. Pero debemos de verlo como algo que es beneficioso, como algo que nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra vida. Pero además de estas situaciones, puede que tal vez alguien que está viviendo por circunstancias difíciles haya pensado quizás en quitarse la vida. Puede que alguien esté pensando de que esta es la única solución. Y es triste escuchar que incluso cristianos piensan de esta manera. Pero también es humano el encontrarse en estas situaciones. Lo que yo quisiera decirles, mis hermanos, es que tal vez muchos de estos pensamientos negativos que a veces invaden la mente son cuestión de palabras que en algún momento nos dijeron, de situaciones en las que nos hemos visto enrollados. Pero yo quiero decirles hoy de que siempre hay una salida. Y que aunque tal vez usted piense que hay alguien cercano que no está valorándole, Dios le ama y Dios le valora. Y Dios quiere que usted pueda ser partícipe de esta vida plena que Él presenta en su palabra. Que usted pueda ser partícipe de su amor, que usted pueda ser partícipe de su gracia, de esta perfecta plenitud que podemos encontrar solo en Él. Porque es en Él entonces donde nosotros vamos a recibir esta gracia que nos hace vivir plenamente. Pero además de ello, creo que Dios también ha capacitado gente para brindar ayuda profesional a aquellos que lo necesitan. Siempre es bueno que si usted está pasando por una circunstancia difícil de esta índole, pueda buscar ayuda profesional o acercarse a sus líderes de iglesia, porque aquí estarán dispuestos a ayudarle, dispuestos a acompañarle. Vemos entonces que partiendo de lo que aprendemos de esta oración del Padre Nuestro, vemos que aquí la oración es esa que nos permite tener la intimidad, tener la transformación, la renovación, tener intimidad con el Padre. Y es aquella que nos permite acceder a la gracia de Dios. Esa gracia que es en esencia la vida en la que podemos acceder gracias a Jesucristo y la vida que Dios nos manda a que podamos proteger. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios que nos da la vida, pero que también nos hace vivir de nuevo. La palabra del Señor nos da esperanza para poder ver la vida desde otra óptica, para poder entender que en Él la vida cobra un significado, para entender que en Él podemos encontrar esperanza y compañía en este caminar. Entonces, la palabra del Señor nos exhorta a que podamos proteger la vida, que podamos nosotros ser partícipes de esta vida que Jesucristo nos da por medio de su gracia. Quiero pedirle que usted me acompañe ahí donde se encuentra y que pueda orar conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos aprender, Padre, que tú eres un Dios creador, que eres un Dios que da vida, que nos has creado y que has dado significado a nuestras vidas. Gracias porque mediante Jesucristo hemos podido conocerte de una manera más cercana y relacional. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo hemos conocido de tu gracia. Gracias, Señor, porque es por tu gracia que nosotros podemos dar testimonio de tu amor. Es por tu gracia, Señor, que nosotros podemos decir, Padre, vivimos vidas en plenitud en ti. Padre, lo que éramos antes se ha quedado atrás. Las circunstancias que pudimos vivir, Señor,
se han quedado atrás, porque tú nos has hecho partícipes de esta vida en plenitud, de esta vida, Señor, que hemos conocido en ti, que si bien es cierto, no es perfecta, Señor, en ti hemos encontrado el consuelo, la compañía, en ti hemos encontrado el amor, Señor, las enseñanzas, los valores que necesitamos para vivir mejor en este mundo. Gracias, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Queremos valorar, Señor, este sacrificio tuyo. Queremos valorar, Señor, este regalo que tú nos das. No queremos dejarlo pasar desapercibido, Señor. Ayúdanos a valorar la vida en todas sus versiones. Ayúdanos a valorar, Señor, a la gente que nos rodea. Ayúdanos a valorar a nuestros vecinos. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor. Que podamos valorar la vida, empezando también por nuestra propia vida. Que podamos, Señor, verte en ti a través de todo lo que nos rodea, porque tú estás ahí, Señor, porque tu presencia está con nosotros, porque tu creación es reflejo de tus maravillas. Ayúdanos, Señor, a apreciarte. Ayúdanos, Señor, a amarte en cada momento. Y que podamos, Señor, hacer de nuestros corazones este altar para hablar contigo, para intimar contigo, para identificarnos contigo, para ser renovados en ti, Señor, y para valorar la vida. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, y gracias, amado Dios, por mostrarnos en tu palabra esta bonita verdad. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.